Bendiciones a todos, buenas noches. Quiero que por favor nos pongamos sobre nuestros pies para empezar la reunión el día de hoy, para darle la honra y la gloria al Señor, porque ojalá ha sido bueno y Él nos ha permitido otro día más estar en la casa del Señor, pues para aprender su palabra. Inclinemos nuestro rostro porque pues, ya son las 8. En el nombre de Jesús vamos a empezar. Gracias Espíritu Santo por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, bendito Dios. Gracias Señor Jesús por otro día más que tú nos has permitido, Padre. Estar, Padre Santo, en tu casa, Padre, para honrarte y glorificar tu santo y poderoso nombre, Señor Jesús. Desde ya, Padre, te pedimos perdón, Padre Santo, porque sabemos que pecamos, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, y también te pedimos, bendito Dios, que seas tú, Padre Santo, habilitando nuestro corazón, habilitando nuestra alma, habilitando, Espíritu Santo, todo nuestro ser para tu buena palabra que va a ser compartida el día de hoy, que seamos equipados, Señor Jesús, para saber, Espíritu Santo, y comprender, bendito Dios del cielo, por qué propósito venimos a esta tierra, poder ejercer, Señor Jesús, tu palabra, bendito Rey. Te pedimos, Espíritu Santo, que atesoremos esta palabra, que la pongamos por práctica, Señor Jesús, y que seamos esos discípulos, Padre eterno, que tu bendita palabra lo dice, bendito Dios. Que seamos ejemplo, que podamos ayudar, Padre eterno, a nuestros hijos, Padre Santo, que podamos ayudar, Señor Jesús, a aquel que lo necesita, bendito Rey de Gloria. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú habilitando la boca de la pastora que trae tu palabra, Espíritu Santo, que seas tú hablando, redarguyendo nuestro corazón, Padre eterno. Háblanos, Padre Santo, ayúdanos, Padre eterno, para poder comprender, para poder, Señor Jesús, atesorar tu bendita palabra, Señor Jesús. Espíritu Santo, bendice, Padre eterno. Guarda, Señor Jesús, las personas que todavía no han venido, tus hijos, Señor Jesús. Espíritu Santo, que podamos, Padre eterno, ser, Padre eterno de la gloria, estos discípulos, Señor Jesús, que estamos, que tú has elegido, Padre eterno, para estar en tu casa, Señor Jesús. Te pido, bendito Dios, que nos bendigas, Padre. Bendícenos, Espíritu Santo, y que seas tú poniendo esa gracia y ese favor tuyo. Sabemos que tu gracia es mejor que nuestra vida, Señor Jesús. Te amamos y te glorificamos, bendito Rey de Gloria, y tu pueblo dice amén y amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta noche. Amén, porque estamos nuevamente aquí en su casa y hemos venido con el propósito de estudiar la palabra de Él. Dice 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es importante, voy a volver a repetir el último verso, el 17, dice, Dios la utiliza para preparar y capacitar a su pueblo. O sea, que la palabra del Señor no solo capacita y forma la vida del creyente, aquel que sirve en la casa del Señor, o los predicadores o a los líderes, sino a todo el pueblo. Es a través de ella, si nosotros queremos alcanzar crecimiento espiritualmente, si queremos madurar espiritualmente, necesitamos estudiar la palabra del Señor, las escrituras. Aquí dice, 2 Timoteo 3:17, Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo. Así que este es un llamado para todo aquel creyente, hijo de Dios, hermano que ha aceptado a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, ha sido lavado con su sangre. Es un llamado para toda la iglesia visible a estudiar las escrituras, y que aquellos que hemos sido llamados a predicar su palabra, a enseñar las escrituras, enseñemos estos principios. Todos los jueves nos reunimos para estudiar la palabra del Señor y estamos estudiando una serie bajo el tema los requisitos de los obispos. Amén. Y vamos rápidamente a la palabra en 1 Timoteo. Vamos a leerlo
capítulo 3 del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esta carta, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, fue escrita, el autor es el apóstol Pablo, y se la escribe a su hijo espiritual Timoteo. Y el propósito en este caso de Pablo es ayudar a Timoteo porque fue llamado para pastorear la iglesia de Éfeso, un joven pastor, y es necesario que como nosotros como ministros de Dios, como pueblo de Cristo, entendamos que nosotros necesitamos caminar bajo autoridad, tener autoridades espirituales, cobertura espiritual, porque son principios bíblicos. En este caso, la autoridad espiritual, la cobertura espiritual de Timoteo era el apóstol Pablo, asignado por el Señor. Él dice a Timoteo: quiero que entiendas cuáles son los principios de aquellos que necesitan o desean servir en la casa del Señor o predican la palabra. Acabamos de mencionar 17 requisitos y hoy vamos a estudiar la segunda parte del 11º requisito, que es que el que desea obispado tiene que gobernar bien su casa. O sea, el tema de hoy es: el que desea obispado o quiere servir en la casa del Señor necesita gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es la 11ª característica, y quiero mencionar que estos requisitos, como lo estudiamos la semana pasada, no describen las funciones de los pastores o de los líderes, sino más bien el carácter de aquellos que ocupen cargos en la iglesia del Señor. Y esta lista de requisitos describe a una persona con un carácter maduro y también cuya fe ha tenido un impacto tangible en su comportamiento. Hemos estudiado varios textos bíblicos donde cuando se iba a asignar o el Señor escogía para su pueblo líderes y aquellos que fueron a servir también, se buscaban que fueran hombres de virtud, llenos del Espíritu Santo, hombres con sabiduría y también hombres de fe. Por eso es importante estudiar la palabra, para que nosotros entendamos la demanda y el estándar de vida que el Señor quiere que nosotros llevemos para nosotros poder ser sus hijos, ser su iglesia y también poder servir en su casa. También mencionamos que para nosotros ser líderes o para pastorear, el que nosotros vayamos a un seminario no nos califica. Amén, no nos califica para el liderazgo espiritual, y tampoco el ser buen orador, porque el Señor en alguna ocasión, Él mencionó que los fariseos les gustaba ir por las plazas con sus grandes vestuarios de sacerdotes y orar para que fueran vistos. Amén, y el Señor les dijo: la única recompensa que ellos van a tener es que sean vistos, porque yo no los he escuchado. O sea, el que una persona usted la vea orar y se desenvuelva bien, no quiere decir que esté calificado o apto para servir al Señor, o sea, un líder maduro o espiritual. También tener dones espirituales o naturales tampoco nos califica. Nosotros no nos podemos dejar llevar por los dones. Amén. Los dones ya los hemos enseñado: el don de fe, don de ciencia, de sabiduría, ¿verdad? Predicar la palabra, son dones que el Señor nos ha dado. Tampoco nos califica, porque estos son impartidos en el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Gratuitamente recibimos los dones del Espíritu Santo. Así que vamos a ser calificados no por los dones, sino por el fruto del Espíritu Santo que haga evidencia en nuestras vidas.
Ahora, tampoco nos califica lo que nosotros hagamos o demos voluntariamente en tiempo o en dinero para ser nosotros líderes espirituales. Lo que nos califica, a lo que califica a una persona para el liderazgo es un carácter consagrado, vivir en santidad, tener un carácter que vaya de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar en el tema, ¿verdad?, sobre el 11º requisito, que es que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Aprendimos la semana pasada que la palabra gobernar en el hebreo es machal y significa administrar, dirigir, reinar, regir o dominar. Y estudiamos Génesis 1:28 y vemos cómo el Señor, después de que creó al hombre y a la mujer, dice que los bendijo y les dijo que fueran fructíferos y que se multiplicaran y que llenaran la tierra y que la dominaran. O sea que nosotros somos descendientes y estamos hechos a imagen del Señor, somos portadores de su imagen y de su gloria. También nosotros recibimos ese mandato de nosotros poder gobernar bien, en este caso nuestra casa, a nuestros hijos, ser buenos administradores, buenos sacerdotes espirituales. Ahora, ¿qué nos quiere decir 1 de Timoteo 3:4? Cuando dice que el que desea predicar o el que desea servir en la casa necesita gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Lo que significa este texto bíblico, lo que el Señor nos está diciendo y habla este texto bíblico, es sobre que saber, nosotros tenemos que educar bien a nuestros hijos, tenemos que tomar tiempo para educar también a nuestros hijos. Yo compartí la semana pasada que en la mayoría de los casos, no en todos, los padres están bien involucrados en la obra del Señor, aman al Señor, sirven al Señor, pero a sus hijos no les está sucediendo lo mismo. En algunos casos solo son los padres que están sirviendo al Señor y los hijos no. Esa no es la voluntad perfecta del Señor. Hay una voluntad permisible, hay una voluntad buena, pero el Señor quiere que caminemos en la perfecta. Y según 1 de Timoteo 3:4, el Señor no solo quiere y pide que nosotros le sirvamos a Él, sino que también nuestros hijos. Para que esto pueda ser posible, nosotros necesitamos invertir tiempo en la vida espiritual, en la vida de nuestros hijos. Tenemos que dedicar tiempo y vamos a estar aprendiendo los pasos a seguir para poder nosotros saber cómo educar a nuestros hijos y cómo instruirlos según la palabra del Señor. Ahora, 1 de Timoteo 3:4 también nos dice que se refiere a la habilidad de un líder para administrar y dirigir bien su casa de manera correcta. Hermanos, si nosotros no somos capaces de convencer a nuestros hijos para que sirvan al Señor, difícilmente nosotros vamos a poder desarrollar un llamado efectivo en nuestras vidas, en el llamado que Dios nos ha dado. Difícilmente, porque el ministerio comienza en casa, el primer ministerio es en casa. Nosotros necesitamos entender estos principios. Cuando el Señor le dijo a los discípulos que se les apareció después de que Él había resucitado y los encontró juntos, les dijo que se mantuvieran juntos, que no se movieran de Jerusalén, porque necesitaban recibir la promesa, y es al Espíritu Santo, el regalo del Padre, que es el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, iban a recibir poder, y ese poder nos iba a llevar a nosotros a ser testigos de Jesucristo, y menciona Jerusalén, amén, Judea, Samaria y los demás y las últimas partes del mundo, alrededor del mundo. Jerusalén es la familia. Jerusalén, nuestro primer ministerio, y a quien nosotros debemos de pedirle al Señor, y que sea uno de nuestros principales propósitos en lo que desarrollamos el llamado, es ganarnos a nuestros hijos para Cristo. Es ganarnos a nuestros hijos para que sirvan al Señor, para que le amen, porque esa es la voluntad de Dios según 1 Timoteo 3:4. Proverbios 22:6 dice que instruyamos al niño en su camino, al niño, para que cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino. Yo enseñé la semana pasada que hay una edad promedio muy importante en la edad de los niños, donde ellos retienen, donde ellos reciben
fácilmente todo aquello que se les enseña. Por eso el Señor hace un llamado que nosotros, desde que nuestros hijos estén en el vientre, desde que nuestros hijos nazcan, desde que empiecen a caminar, nosotros empecemos a enseñarle a amar al Señor y que conozcan al Dios que servimos. Porque aunque ese muchacho cuando crezca, por algunas razones de la vida que a veces nosotros los padres no sabemos por qué pasa, ellos se aparten, tarde o temprano ellos van a volver. Porque la semilla fue puesta. Amén, la semilla fue sembrada. Y su palabra no va a volver vacía. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión. El líder en la iglesia debe de ser un ejemplo. Debemos de ser un ejemplo no solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito familiar. Lo voy a volver a repetir. Nosotros, los que servimos al Señor en la casa, en el templo, los que predicamos, los que servimos en todas las áreas del ministerio, necesitamos ser ejemplo, no solo en el ámbito espiritual, también tenemos que ser ejemplo en casa. Porque el hogar es el lugar donde se moldea el carácter cristiano y por lo tanto el campo de preparación para el ministerio. Si yo apoyo esta definición porque hoy día me doy cuenta que todo aquello que practicamos en casa, las pruebas que pasamos, los momentos difíciles que enfrentamos, de necesidades que enfrentamos con mi familia, en cierta forma y de muchas maneras, me capacitaron a mí y a mis hijos para poder hoy día poder servir al Señor. Todo lo que nos pasa a los que amamos al Señor obra para bien. Todo es una formación. Entonces, el hogar es un lugar donde se moldea el carácter. No es en la escuela. No es en la universidad. Es en el hogar. Por eso nosotros necesitamos tener altar de oración y de adoración en nuestros hogares. Amén. Génesis 18, del 16 al 19. Vamos a dar unos ejemplos de que el hogar donde vivimos, en casa, es el lugar donde se moldea el carácter cristiano y por lo tanto es el campo de preparación para el ministerio. Génesis 18, yo lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente. Génesis 18, capítulo 18, verso 16 al 19, dice así la palabra del Señor. 18, capítulo 18, verso 16 al 19. Dice así: después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Y luego dice el 17: ¿ocultaré mis planes a Abraham?, dijo el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. El 19: yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Todos conocemos la historia de Abraham, el patriarca, el hombre que Dios llamó al lado de Sara, su mujer, y el Señor hizo un pacto con Abraham. Este pacto el Señor lo cumplió en la vida de Abraham. Y aquí el Señor nos revela en su palabra la razón. Es interesante ver que el Señor dice: voy a ocultar a Abraham mis planes, lo que yo voy a hacer. Cuando nosotros como padres estamos entregados al Señor, el Señor nos revela no solo por qué nos llamó, sino para qué nos llamó. Y es interesante que Él diga: yo lo escogí para que Él ordene a sus hijos y a sus familias a que se mantengan en el camino del Señor. Cuando lo leía, el Espíritu Santo me revelaba y me decía: fíjate, Abraham todavía no tenía hijos. Cuando el Señor dice: yo lo escogí, porque yo sé que Él no solo me ama a mí, sino que Él también va a instruir a sus hijos y a sus generaciones
para que me conozcan y me sirvan. No tenía hijos Abraham todavía. Pero ¿saben por qué el Señor dio por hecho esta declaración? Porque Él conoce nuestro corazón. Él sabía que Abraham iba a cumplir. El que le amaran y le sirviera a su familia. Podemos ver también en este texto bíblico que el Señor no solo está interesado en que usted venga a la casa del Señor y congregue. Él está también interesado en sus hijos, en nuestros nietos y en todos nuestros familiares, porque dice, yo sé que Él va a enseñarle a sus familias y a sus hijos a que se mantengan en mis caminos, a que me amen. Cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que nos quiere hablar. El Señor nos demanda a nosotros, los que estamos sirviendo en su casa, que necesitamos invertir nuestro tiempo, no solo en el trabajo, que yo sé que esa parte la estamos desarrollando todos muy bien, y no solo en el ministerio, que esa parte también la estamos desarrollando muy bien. El Señor nos está diciendo que tenemos que invertir nuestro tiempo también en nuestro hogar. ¿Qué es lo que hacemos cuando llegamos a casa? Nos llegamos a casa del trabajo, vamos directo que a bañarnos, medio comemos algo, saludamos medio a nuestros hijos, al esposo, y luego nos vamos a nuestra habitación porque hay que descansar, porque trabajamos todo el día. Y así llega el lunes, y así llega el martes, y así llega el miércoles, el jueves, el fin de semana. Y no nos tomamos el tiempo para sentarnos con nuestros hijos, a hablar sobre el Señor, a preguntarles a ellos. Yo en algunas ocasiones les he preguntado a mis hijos así en diferentes casos: hijo, si yo me muero hoy, si usted se muere hoy, ¿usted se va al cielo? Y me quedan bien. Se los he preguntado. Si usted se muere hoy, ¿usted para dónde va? ¿Para el cielo o para el infierno? Bueno, ellos me dicen que para el cielo. Yo espero, por lo que yo veo en mi casa y por lo que yo veo en la casa del Señor, creo que se van a ir al cielo. Por eso, ¿no? Espero que así sea. Ahora yo les hago la pregunta a ustedes, padres de familia: si sus hijos murieran hoy, ¿dónde irían? ¿Y se irían con el Señor? Herencia de Jehová son los hijos. Son un regalo de parte de Dios. Y el Señor no solo nos quiere bendecir a nosotros, también esas bendiciones pueden y tienen que alcanzar a nuestros hijos. Y como este estudio es para los líderes y los pastores, es un llamado de parte de Dios. ¿Quiere servir en la casa del Señor? ¿Usted quiere servir? ¿Usted quiere predicar? ¿Usted quiere exaltar? Bueno, usted necesita ganarse a sus hijos para Cristo. Usted necesita exhortarlos, animarlos, ayudarlos, proveerles las herramientas espirituales que ellos necesitan para servirle. No porque la pastora Francis lo quiera, lo dice quien te llamó, quien te formó y te los dio. Dios espera y nos demanda que nosotros seamos responsables con la vida espiritual de nuestros hijos. En más de varias ocasiones, el Señor ha librado a mis hijos del enemigo, de quererlo golpear, como Él libró a Job, a Lot, al sobrino de Abraham. Lo libró de que muriera con toda su familia. ¿Pero por qué cree que lo libró? Por causa de Él. Porque Abraham negoció con Él. Dijo: Señor, va a morir el justo con el impío. Si hubieran 40, si hubieran 20 en Sodoma y Gomorra, ¿la destruiría, Señor? No la destruya, no la voy a destruir. Y para resumirle el mensaje, no había ni 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y por eso fue destruida. La única familia que se salvó fue la de Abraham, su sobrino, sus hijas de él, su mujer, pues quedó convertida en estatua de sal, porque era una mujer que no quería soltar el pasado.
Pero Abraham intercedió. Abraham fue un intercesor. Pararse los miércoles con el grupo del Ministerio de Oración de Atalaya y decir: Señor, en el nombre de Jesús, y los mencionamos a todos ustedes que están aquí, hermano, y a los familiares que todavía no se convierten, y a nuestros amigos. Oramos por todos ustedes y clamamos y lloramos, porque amamos las almas y sabemos que si no se salvan, no solo ustedes van a perder esa gran bendición de la vida eterna, sino también sus hijos. Abraham fue un intercesor, intercedió delante de Dios. Por eso el Señor dice: yo no le voy a incumplir a Abraham lo que voy a hacer. Y le dejó saber sus planes. En muchas ocasiones yo clamaba por mis hijos. En muchas ocasiones clamé mucho por María, porque es la primogénita. Y yo le decía: Señor, quebranto esto de la vida de ella, porque los hijos heredan muchas cosas de uno. Prácticas de pecado, así como ellos se parecen físicamente con nosotros, también espiritualmente ellos pueden heredar maldiciones generacionales. Y como yo estaba consciente de esto, yo intercedía y: Señor, líbrala de esto, Padre, líbrala del otro. Y en varias ocasiones el Señor me mostraba cómo el enemigo me la quería golpear. Literal me lo mostraba. Y venía yo, le daba gracias al Señor y hablaba con mi hija: y el enemigo salía huyendo. Porque el diablo anda como león rugiente, viendo a ver quién devora. Y si no nos puede devorar a nosotros, va a devorar a nuestros hijos. Y necesitamos entender esto. Tenemos que tomar tiempo en nuestros hogares. Orar, no solo es suficiente orar por nuestros hijos. Hubo un hermano que dijo algo que me gustó, está aquí. Dijo: Job oraba después de que sus hijos hacían los banquetes. Decía: voy a orar, no vaya a ser que mis hijos ayer que estuvieron de fiesta hayan pecado contra Dios. Dijo él. Job oraba mal, porque él oraba después de los banquetes. Tenía que orar para que no fueran a los banquetes. Señor, guárdalos. Está bien que oremos porque los guarde, pero sentémonos con ellos y decirle: ¿sabes qué sucede si tú sigues practicando este pecado? ¿Sabes qué te va a suceder si tú sigues así? Si nosotros nos sentáramos con nuestros hijos, Dios tendría ese cuidado y protegerlos donde nosotros no los alcanzamos. Pasos para gobernar bien mi hogar o mi familia. ¿Está bien, pastora? Ya nos exhortó, ya nos confrontó. Yo les dije la semana pasada, no los vengo a desanimar. La palabra nos ofrece herramientas para poder nosotros ser buenos administradores de nuestro hogar, ser padres comprometidos, ser padres entregados a nuestros hijos. Y esta es una crisis que está sucediendo hoy en el mundo. Y por eso el Señor envió a Jesucristo, a su Hijo, a morir en la cruz por nosotros. Dice la palabra del Señor sobre Juan el Bautista. El llamado de Juan el Bautista fue preparar el camino del Señor, el precursor de Jesucristo. Y dice, y cuando empieza el autor a hablar de Juan el Bautista, dice: y él vendrá con el espíritu de Elías y hará volver el corazón de los padres. ¿Cómo es que hay que volver el corazón de los padres hacia los hijos? ¿No se supone que amamos a nuestros hijos? Claro que sí. Yo no dudo que no los amemos, pero es que este amor va más allá de un sentimiento almático, de palabras de amor y de pronto de ciertas exhortaciones. Ese amor que Dios nos da a nosotros, porque en Él nos lleva a nosotros a tener ese compromiso delante de Dios, de no solo decirle a nuestros hijos: te amo y proveerle, sino también ayudarlos a que ellos vengan a Cristo.
y no descansar y no menguar y no tener miedo hasta alcanzarlo, porque es una promesa que el Señor dejó en su palabra. Si tú crees, no solo tú serás salvo, sino también tu casa. Y yo enseñé el martes en la célula que casa tiene muchos significados espirituales en cuanto a la Biblia. La casa puede representar nuestro corazón, nuestras vidas. La casa puede representar el matrimonio, puede representar la familia que habita en un edificio llamado casa, puede representar el hogar y representa a nuestros hijos. Así que si usted es salvo, la promesa también es para sus hijos. Pero es un trabajo que hay que hacer. Y el primer paso para gobernar bien nuestro hogar se encuentra en Salmo 127:1, entre muchos capítulos. Yo se lo voy a ir dando como un poco, explicándoselo brevemente, porque quiero llegar a los otros capítulos que son de suma importancia y los quiero dar hoy. Salmo 127:1 dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve los que se esfuercen en construirla. Y si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Primer paso para poder nosotros gobernar nuestra familia, el primer paso, entregarnos a Cristo. Usted ya lo sabe. Yo antes de conocer a Cristo traté de tener un hogar estable, traté de tener un matrimonio estable, traté de tener una familia ordenada. Nunca lo logré. Nunca pasamos de tener una casa bonita y muchos bienes materiales, pero no había paz, no compartíamos juntos mucho, lo hacíamos una vez a la semana, pero era algo monótono. Primero Cristo tiene que estar en el corazón de nosotros como padres, para que de ahí el Señor pueda empezar a obrar a través de nuestra vida como sacerdotes de la casa y nosotros transferirle a nuestros hijos una herencia espiritual. No hay forma, mujer que te encuentras aquí, los que nos escuchan por las redes, si tú no le entregas tu vida a Cristo, difícilmente tus hijos van a amar a Cristo y van a servir a Cristo. Digo difícilmente, no digo que no vaya a suceder, porque hay casos donde primero los hijos llegan a Cristo y los padres después. Pero el orden de Dios es que los padres. Por eso Él dice que Él tiene que ser el centro de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestros hogares. Deuteronomio 6, del 6 al 9, habla también cuando el Señor saca a Israel de Egipto y le entrega a Moisés los mandamientos, la ley. Él le dice: estas palabras, estos mandamientos que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le está hablando a los padres, sobre tu corazón, y las repetirás, dice, a tus hijos. Por más que yo quiera enseñarle a sus hijos, buscarlos, aconsejarlos, jamás tendrá el impacto y el respaldo de Dios que como cuando usted lo haga. Porque el orden divino es que los padres sean los que tomen esa responsabilidad y ese compromiso. Muchas veces yo me forcé en muchas familias, que iba a sus casas y hablaba con los muchachos y hacía actividades con los muchachos y hacía todo lo que a mí me correspondía hacer, pero el padre bien cómodo. El padre, bien, gracias. ¿Qué cree que sucedió? Nada. No pasó nada. Porque cuando los principios de Dios no se cumplen en el orden que es, hay un desorden, y Dios no es un Dios de desorden. Entonces te la vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellos, de la ley, de Dios, de tu Señor a quien servimos. En tu casa, estando en tu casa, andando por el camino, o sea, no solo los domingos. Levántate que vamos para la iglesia. Y de lunes a viernes no se habla del Señor. No va a funcionar. No estamos siendo ministros, buenos administradores de nuestros hijos. El primer llamado, entonces, a los padres. El segundo llamado es tomar tiempo en casa de enseñarle, de buscar de Dios. No solo es suficiente decirle: tienes que orar, o ya oraste. Ellos a veces mienten, hermanos.
Sí, dicen, y no han orado. ¿Ya has leído la palabra? ¿Ya la estudiaste? Es parte. Segundo paso, tenemos nosotros que enseñarles a ellos. Tenemos que ayudarles. ¿Cómo? Hijo, haga un calendario. Haga un calendario. Sí, use las estrategias que tenga, pero use las ideas. Y usted diga, mira, tales días, a tal hora, nos vamos a sentar a orar 15, 20 minutos, lo que el Espíritu Santo les ponga. Tal día vamos a estudiar la palabra 1 hora exacta. Y quiero saber, te voy a decir este texto bíblico y tú me vas a explicar. Hermano, cuando nosotros nos levantemos de esa forma, algo poderoso va a suceder en la vida de nuestros hijos. Y el enemigo no los va a poder sacar del plan de Dios. No los va a seguir golpeando. Entonces, el segundo paso es tomar tiempo. Ok, a los nuevos convertidos, pastora, yo casi no entiendo de la Biblia. O a los que casi no estudian la palabra del Señor. Se sienten de pronto, y hablo con los nuevos. Estoy hablando con hermanos que tienen menos de más de 2 años. Ya los que tienen más de 2 años tienen que saber Biblia. Tienen que estudiar la Biblia regularmente durante la semana. Pero a los nuevos padres cristianos, pero ¿cómo hago, pastora? Aconséjeme. Bueno, usted puede poner películas cristianas en su casa. Siéntese, pues no se la ponga, hermano, y usted se vaya al Facebook, por favor. Póngasela, siéntese con él. El otro día estuve en la casa de una hermana. Fuimos a hacer un mandado y terminamos viendo una película cristiana, no sé de cuántos años atrás. Algo maravilloso que pasó fue que por primera vez en 16 años, mi esposo vio la primera película conmigo sentado y no le dio sueño. Y lo más maravilloso es que no tomé la iniciativa yo, sino fue esta familia. ¿Y qué están viendo? Una movie. Ah, sí, y en esa movie, en el cafecito y en el pancito, nos sentamos. Casi 2 horas. Mi esposo salió inspirado, mi esposo quería bautizar, mi esposo quería predicar, porque un momento en su vida puede hacer maravillas en nuestras vidas, no digamos en la vida de nuestros hijos. Entonces, películas cristianas, canciones cristianas, comprémosles libros con contenido cristiano, oren juntos, participen de los eventos que la iglesia anuncia para los jóvenes, mándelos. Nosotros siempre les proveemos los recursos. Usted sabe que la pastora con otros líderes los llevamos a los eventos. Le estoy dando herramientas que es un compromiso que usted tiene que tomar con sus hijos. Ahorita hay una actividad para los jóvenes en enero, a un museo, donde ellos van a experimentar, ver artículos, piezas de la era de Jesucristo, de los tiempos de Él. Y a ellos se les está enseñando ahorita sobre el libro de Mateo. Entonces, mi hija me dijo, ellos van a entender porque ellos están aprendiendo sobre esto. Entonces, yo solo les pido, dígales que sí a sus hijos. Y si no quieren, igual dígales que tienen que ir. No les dé opción a sus hijos. Tercer paso. Tenemos que enseñarles con paciencia y amor. Efesios 6:4 dice. Efesios 6:4. Primer paso, para poder gobernar bien nuestra casa, primero Cristo tiene que gobernarnos a nosotros, los padres. Tenemos que entregarle nuestras vidas y llevar una vida de santidad. Paso número 2, nosotros tenemos que comprometernos en enseñarle a ellos a que busquen de Cristo. Pero hay maneras de enseñarles. Hay formas de poder nosotros llevar a nuestros hijos a Cristo. Y dice Efesios 6:4,
Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Efesios 6:4 dice, y ustedes padres, hablándole a los padres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. A veces queremos educar a nuestros hijos con el cucharón, con la chancleta. Vi aquí a un jovencito riéndose ahorita. Con el grito. Hermano, que hasta el Espíritu Santo sale huyendo de la casa con ese grito que da por nosotros. Hay maneras para poder educar a nuestros hijos y una de ellas es no haciéndolos enojar. ¿Quién enojado aprende? Nadie. Y hemos hablado del enojo y la ira. Entonces dice, padres, no enojen a sus hijos. Mirá, chihuín. Mirá, cipote. Mirá vos. Y el grito. Vení para acá que si no ya vas a ver. ¿Por qué no? No. Vaya donde él y dígale, hijo, venga, hijo. Venga. Y hasta dígale, mujer de Dios, venga. Joven de Dios, venga. Y siéntelo. Y converse con él. Pero lejos de que ellos quieran convencer, de conversar con nosotros, o que le hablemos, ellos están llenos de miedo, llenos de enojo, porque los maltratamos con nuestras palabras. En vez de miedo, eso es, en vez de que nos tengan respeto, lo que tienen es miedo. Y el miedo los bloquea. Y eso es lo que el enemigo quiere. Por eso yo quiero ofrecerle a través de la palabra estas herramientas que yo puse en práctica. No miento, en mi casa yo ya no grito. Ya no grito desde que me di cuenta que el Espíritu Santo es sensible. Sí, hablo con autoridad, pero con dominio propio. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que pedir al Espíritu Santo sabiduría para poderle hablar a nuestros hijos. Si no lo haces así, vas a terminar en la calle. No declaremos palabras de maldición sobre ellos. Igualito a tu papá. No sé por qué no declaremos palabras de maldición sobre ellos. Tenemos que declarar palabras de bendición. No sé qué hacer con vos. Y decimos la palabra. Y empezamos, y el muchacho, si usted le dice que es necio, va a ser necio. Hijo, dígale, ¿por qué no comprende? ¿Cómo te tengo que hablar, hijo? Créeme, quisiera sacarme mi corazón y dártelo para que me entiendas de esa forma. Ejemplos de poder educar a nuestros hijos. Un ejemplo, Salmo 119. Les voy a dar esta herramienta a los padres que están aquí de cómo aconsejar a sus hijos. La palabra nos lo deja bien claro. Salmo 119 dice: pero ¿sabe por qué nosotros actuamos así? Porque así nos criaron nuestros padres que no conocían de Cristo. Pero no nosotros, porque ya nosotros conocemos de Él. De modo que en Cristo Jesús todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Usted y yo somos nuevas criaturas. Ya no nos podemos comportar comportarnos como nuestros padres se comportaron con nosotros. Salmo 119 dice, en el verso 9, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Lo voy a volver a repetir. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. ¿Qué es entonces lo que necesitan escuchar nuestros hijos? La palabra. Yo conozco un pastor que cuando él castiga a sus hijos, los castiga solo con 3
con el cinturón 3 veces les da. Y él dice, ¿no? Porque él es algo profético, dice, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Lo sienta y según la falta que cometió, no empieza a decir un montón de cosas contra el niño, lo sienta, claro, el niño está llorando, toma la palabra y le dice, te disciplino porque te amo. Y mira lo que dice la palabra. ¿Y qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Y le dice, mira, lee, la palabra es lo que lo va a convencer. Declárele la palabra, dígale por qué te castigué. Y en la falta, menciónesela, que esa falta, ¿qué va a provocar en la vida de él? Con la palabra. Salmo 19, 7, 8 dice, la ley de Dios es perfecta y nos da vida. Sus mandamientos son dignos de confianza, pueden dar sabiduría a los jóvenes. Con la palabra necesitamos educar a nuestros hijos, no con malas palabras, no con palabras de maldición, no repitiendo aquellas palabras que nuestros padres, con las que nuestros padres nos criaron a nosotros. Yo le doy gracias a Dios. A mi mamá la criaron de una forma muy diferente porque mi abuela no tenía a Cristo. Había mucha violencia y había muchas palabras de maldición. Mi mamá fue marcada por estas palabras de maldición. Vino mi mamá, que no conocía a Cristo, también repitió el mismo patrón de mi abuela. Entonces, cuando venimos a Cristo, yo ya estaba repitiendo el mismo patrón, pero cuando vengo a Cristo me doy cuenta que ya la manera en que debo de conducirme e instruir a mis hijos no era como mi mamá me crió, aunque ella fue una buena madre. Con todo y de pronto que no conocía a Cristo, me enseñó principios, pero palabras que mi abuela repitió, me las repitió a mí y a mis hermanas. Y yo estaba empezándolo a hacer con mis hijos. Pero cuando estudiaba la palabra, por eso es importante que estudien la palabra. Porque si no lo van a poder lograr. Se va a repetir el patrón de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela. Y nuestros hijos seguirán también el mismo patrón que nosotros. Los vamos a amargar, los vamos a frustrar. Te voy a decir una cosa. La amargura que tienen nuestros hijos, esa sequedad, esa tristeza, que siendo tan joven se sienten tan ancianos, es porque lo que nosotros les hemos ministrado. Nosotros se los hemos ministrado porque son nuestros hijos. Por eso yo oraba el jueves y le dije, oraba con ustedes y le pedíamos perdón al Señor, porque por ignorancia lo hicimos. Pero ahora ya no somos ignorantes. La palabra del Señor es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandamientos son dignos de confianza y pueden dar sabiduría a los jóvenes. Arma espiritual para educar a nuestros hijos es la palabra. Los padres son responsables de enseñar debidamente a los hijos. Y la Biblia, la palabra, las escrituras es la guía que Dios nos ha dejado para vivir mejor esta vida. Por eso es necesario que nosotros empecemos por nosotros los padres. Un padre ignorante hace un hijo ignorante. Porque nuestros hijos son nuestro reflejo. Dice el Señor Jesús, hago lo que mi padre me dice, hago lo que hago ver hacer a mi padre. Si nuestros hijos se están comportando de cierta forma, es porque han visto ese comportamiento en nosotros. Y si ese comportamiento no exalta al Señor, entonces usted toma el compromiso de decirle al Señor, perdóname, Padre, yo no sabía cómo era el asunto y hoy yo me comprometo y enséñame. Hace un tiempo atrás, 2 años, 4 años atrás, una de mis hijas me pidió un par de tenis. Los tenis eran de esos tenis que a los muchachos les gustan. Ella tenía tenis, unos 2 o 3 pares más, pero quería esos tenis, desde hace tiempo los quería. Y llega un día y me dice, mami, yo quiero estos tenis. Inmediatamente, hermano, ya me estaba yo
poniendo caliente. Ya le iba a decir, ¿y vos para qué los necesitas? Tenés 3 panes. Hermano, se lo iba a decir, miren, como sentí como que la mano de Dios, miren. Y me dice el Espíritu Santo, mire, esto es real. Y el Señor me dio una gran lección. Ustedes saben que nuestros hijos sirven a Cristo, ¿verdad? Dígame, por fe. Así es. Lo volveré a repetir. Ustedes saben que nuestros hijos sirven a Cristo, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces tenemos que vernos como sacerdotes. Quiero que empiece a ver a Marla como una sacerdote, una salmista, una danzadora, una predicadora. Empecemos a ver a nuestros hijos como Dios los ve. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Yo iba a decir, me cayó y me dijo, se los vas a dar. ¿Y por qué? Dije yo, así va. Porque ella decía, y lo que vas a hacer con ella es que la vas a honrar. Que si vemos a nosotros, nuestros hijos como ojos naturales, vamos a ver que cada vez que quieren algo es una carga, es una vanidad de ellos. Pero si nos vemos como hijos de Dios, como hijos del Todopoderoso, claro que sí, claro que sí. Porque se lo merece. Me dijo él, Señor, se lo merece porque ella me sirve. ¿Ves cómo van los ensayos? ¿Ves cómo ella? Desde ese día, hermano, cuando ellos me piden algo, si están mis posibilidades, trato de darse. Y les dejo saber por qué. Claro que sí. Pero si no puedes, no. Y empiezo a decir sus virtudes, sanando su alma y su identidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos revelación? ¿Por qué crees que el dinero está en los árboles? ¿Por qué crees que voy a gastar eso? ¿Vos sabés cuánto que hay que pagar de luz? Ay, hermano, los matamos. Con la palabra. Hay que declarar en la palabra. La palabra es como una espada. Entra allá, a lo más profundo, donde nosotros no podemos llegar. Tenemos que tomar tiempo a solas también para nosotros enseñarles a ellos la palabra. Enseñar y corregir con la palabra siempre. Otro paso. Proverbios 22:15. Ahora, muchas veces nosotros como que queremos tirar la toalla, porque le decimos al muchacho de una y muchas formas que se porte bien, que haga todo aquello que es bueno para él, que sabemos que le conviene. Pero ¿por qué no hace caso? ¿Por qué no entiende? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Yo me he sentido así en un tiempo atrás. Pero mire lo que dice la palabra, Proverbios 22:15. Proverbios 22:15 dice, la necedad y juventud caminan unidas. Oiga bien, necedad y juventud caminan juntas. Amén. Un castigo a tiempo logrará separarlas. O sea que la necedad está ligada al corazón del niño, dice otra versión. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina la alejará de él. La necedad. No hagas eso, hermano, como que le decimos, hágalo. Pero ¿por qué lo hiciste si te dije que no? Porque la naturaleza humana, el pecado, es lo que lleva a los jóvenes, a nuestros hijos y también a nosotros a ser desobedientes. Entonces esta lucha no es que él quiera porque quiere desobedecer. Es que está ligada al corazón de él, pero dice que la disciplina los puede separar. O sea que cuando nosotros miremos a nuestros hijos en lo incorrecto, nosotros no tenemos que pasarlo por ahí. Es muy importante comprender que la rebeldía es un comportamiento humano que implica oposición o desafío a la autoridad.
Ejemplos, para que entiendan, no es nada personal. Ejemplos de problemas de un niño o un joven, de desobediencia, de problemas: no obedecen, no toman consejos y prefieren los consejos de la gente de la calle. Y le voy a dar los textos bíblicos. Ejemplos de problemas en un niño, anote, y usted lo estudia en casa. No obedecen, Efesios 6:1-3. No obedecen, Efesios 6:1-3. No toman consejos, Proverbio 1:8. Consejo para que dejen las malas amistades, Proverbios 10:19. No seamos negligentes con nuestros hijos. Les voy a leer Proverbios 1. Proverbios 1. Del 10 al 19. Dice así: cuando vayamos a nosotros a exhortar a nuestros hijos a confrontar, según el problema, usemos la palabra. Usted busque. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué palabra hay en la escritura que le puedo dar a mi hijo con respecto a esto? Y usted la va a encontrar. Aquí vamos a poner un ejemplo. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos eternos como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestra casa con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos vamos a compartir el botín. Y la madre y el padre le tienen que decir: hijo, si vienen personas a tu vida y te empiezan a decir vamos a robar, salte de clase. Anda con ese muchacho y no se lo digas a tu mamá. Anda con esa niña y no se lo digas a tu papá. Miéntele a los maestros. Empieza, entonces dice la madre, responde la madre: hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de los malos caminos. Ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Hijo mío, le dice, si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Hermano, ¿sí o no? Los pececitos, cuando se le tiran al suelo, no es fácil de capturarlos. Ellos lo logran ver, pero el hombre, ¿verdad? ¿Cómo caemos en la trampa del enemigo? Y dice, si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí mismo, pareciera que busca su propia muerte. Así termina lo que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Ve aquí cómo se expresa una madre, un padre, aconsejando a su hijo contra las malas amistades. La palabra. No hay palabras de ofensas ahí, no hay gritería, sino que le dicen: no lo hagas porque así vas a terminar. No seamos negligentes, amados, con nuestros hijos, porque tanto ellos como nosotros vamos a sufrir. No solo van a sufrir nuestros hijos al verlos nosotros a ellos fuera del propósito de Dios, sino que esto también a nosotros nos va a alcanzar. Y le voy a dar texto bíblico para que usted lo guarde. Primera de Samuel 2 del 22 al 24. Y luego se van a saltar al 29 y al 30. Primera de Samuel, capítulo 2, verso del 22 al 24. Y de ahí se van a saltar del 29 al 30. Esta historia habla de Samuel, habla de Elí y de sus hijos. Solo para resumírselo, usted lo estudia en casa para que entienda. Elí era un sacerdote y sus hijos servían en la iglesia. Sus hijos estaban en pecado y el padre no los confrontó y ni les quitó los cargos. Dejaron que ellos sirvieran en pecado en la iglesia. Y por causa de que el papá solo le dijo: andan mal, dejen de hacerlo, pero no tomaron acción contra ellos. ¿Saben qué pasó? El Señor le envió a decir a Elí: ¿por qué has decidido agradar más a tus hijos que a mí?
yo había dicho, le dice el Señor a Elí, yo te había dicho que te iba a bendecir. Yo había hecho promesas sobre tu descendencia, pero no lo voy a hacer, porque yo solo voy a honrar a los que me honran. Y la señal fue de que la casa de él iba a ser destruida. Y así fue. Siendo sacerdote, el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Cuando la noticia llegó a los oídos del sacerdote Elí, de que el arca había sido llevada, él, de la impresión y de la noticia que le dieron, que sus 2 hijos murieron en el mismo día. Cuando nosotros como padres no nos comprometemos en la vida espiritual de nuestros hijos, ellos se mueren. Tal vez no se mueren físicamente, pero espiritualmente están muertos. Y el enemigo así los quiere tener. Y a los únicos que el Señor nos ha dado la autoridad para poderlos levantar es a los padres. No es la iglesia, no son los pastores, es a los padres de familia. Murieron sus 2 hijos en el mismo día en esa guerra. Y de la impresión, él cayó, se desnucó y murió. Porque nuestra negligencia no solo nos va a afectar a nosotros, sino también a nuestros hijos. Los padres sabemos cómo andan nuestros hijos. A nosotros nadie nos engaña, hermano. Nosotros sabemos lo que nuestros hijos andan haciendo. Y si nosotros no nos paramos en la brecha, el diablo los va a devorar, los va a destruir y les va a querer quitar la vida para que no se vayan con Cristo. Pero en la cruz Él fue vencido y a través de Cristo y nuestra fe en Él somos más que vencedores y podemos pelear por nuestra casa y nuestra generación. Y señal de esta, un ejemplo, el rey David. Termino con esto, anótelo. El rey David, Primera de Reyes 2:1-4. El rey David, cierro con esto. Primera de Reyes 2:1-4 dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que Jehová confirme la palabra que me ha hablado diciéndome: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El padre diciéndole a Salomón: ya me voy a morir, llegó mi tiempo, ahora voy a cambiar la situación. ¿Qué pasaría si nosotros nos tocara morir hoy? ¿Qué harían nuestros hijos? ¿Están tan fuertes espiritualmente que van a seguir aquí? ¿O quedaría alguien que les pueda seguir hablando de Cristo, trayéndolos al Señor? ¿Cómo está la vida espiritual de nuestros hijos? O sea, David le dijo: ya me voy a morir, hijo, y te quiero recordar lo que te he enseñado. Guarda los mandamientos del Señor para que te vaya bien y para que Él cumpla lo que me prometió. ¿Qué le prometió el Señor? Que no haría falta varón en el trono de Israel. Al rey Salomón. Ve cómo el Señor le dice que el Señor le va a cumplir sus promesas, todas las promesas, si Él también sigue el legado. Amados, no hay mayor bendición que nuestros hijos sirvan al Señor. Ellos pueden llegar a graduarse, eso es bueno, pueden alcanzar títulos, pueden tener trabajos buenos, todo eso es bueno, pero no se compara con que sirvan a Cristo. Porque el título ahí se va a quedar, el trabajo ahí se va a quedar, ese carro ahí se va a quedar.
Lo único que se van a llevar es la salvación. Yo quiero que se pongan de pie. Me despido de las redes sociales. Les bendecimos y los esperamos, Dios mediante, el próximo jueves a las 8 de la noche.